Hola a todos, esta vez les voy a hablar de Royal Rumble 1990, el tercer Royal Rumble en la historia de la WWF en ese tiempo, WWE actualmente. Fue un evento celebrado en la antigua Orlando Arena, en Orlando, Florida, en January 21, 1990. Y bueno, podemos ver ya en este Rumble que el evento continúa ganando jerarquía y ya muchos de los grandes feudos se construían no solamente dentro del pay-per-view, sino específicamente dentro del, de la pelea, dentro del Rumble match. Aquí tenemos en el póster de ese entonces al Big Boss Man con Hacksaw Jim Duggan, ya que se promovía también como una de las mejores o más atractivas luchas independientemente del main event que iba a ser el Rumble match. Se promovía la pelea entre Hacksaw Jim Duggan y Big Boss Man, que todavía era heel en ese tiempo. Podemos ver también al Ultimate Warrior ahí en la portada. Está en medio de un gran push, era el campeón intercontinental actualmente en ese momento, ¿no? Y ya se veía la posibilidad de que en WrestleMania podría darse el enfrentamiento épico entre el campeón mundial de la WWF, Hulk Hogan, y el campeón intercontinental, el Ultimate Warrior, siendo por primera vez que se encuentren estos dos en un WrestleMania. El WrestleMania se iba a dar en el Skydome en Canadá. Y como todos sabemos, fue un WrestleMania épico, específicamente, sobre todo, giró alrededor de este main event. Y bueno, arrancamos en este caso con varias peleas. Eso sí, lo importante cabe resaltar que el Rumble match iba a ser el main event. Tenemos a los Fabulous Rougeau Brothers frente a los Bushwalkers. Una buena pelea en la que se estaba utilizando sobre todo ya los Fabulous Rougeau Brothers, tanto en este Rumble como en el año anterior, como comodines para generar o tener un buen opening, ya que la vez pasada tuvimos con The Hart Foundation. Ya que son buenos luchadores, ellos, Jax y Raymond Rougeau, lo que hacía la WWE es utilizarlos para elevar otros y también darle cierto interés a las luchas que no eran obviamente la esencia del evento, como fue el Rumble match. Posteriormente, bueno, de igual manera teníamos una serie de entrevistas, y ese es un sistema que yo quisiera vuelva el día de hoy para el nuevo evento del Rumble, en el que las superestrellas participantes, si no todas, al menos las más importantes, daban una entrevista, una mini entrevista previa, en la cual decían o describían qué es lo que ellos iban a hacer en el Rumble, qué es lo que más les llamaba la atención del evento, cuál era su rol, cuál era su labor, cuál era su deseo de ganar el Rumble y para qué querían ganar el Rumble. Eso fue muy importante. Entonces también generaba reacción, generaba emoción en las personas y deseo de poder ver la pelea, de que ya llegue el momento del Rumble match. Entonces generaba mayor expectativa. Eso es importante, me gustaría quizás ver eso el día de hoy, para que dentro del evento aún así se genere mayor expectativa por la lucha más importante y razón de ser del Rumble match. Considero también que en 1989, tanto como en 1992 y el 2001, creo que WWE gozaba del mejor roster en mucho tiempo, ¿no? Y tal es así que en este Rumble 1989 pudimos ver en el ring superestrellas del calibre de Jake the Snake Roberts, de Ted DiBiase, de Roddy Piper, que hacía su primera aparición en un Rumble, de Macho King, Randy Savage, de Dusty Rhodes, que hizo un paréntesis en su carrera en NWA para estar en WWF. Y bueno, aparte del Ultimate Warrior, tuvimos a Tito Santana, a Rick the Model, Martel, tuvimos también a Hulk Hogan, obviamente, Andre the Giant. Es decir, tuvimos verdaderamente un ring de lujo durante el Rumble match, ¿no? Tuvimos
también a Shawn Michaels, que se podía ver sus primeros pasos como los Rockers, en lo que es un Rumble. Estaba Marty Jannetty, estaba Hart Foundation también. Entonces era interesante, importante ver tanta superestrella ahí y darnos cuenta, por ejemplo, comparándolo con el roster de ahora, la gran diferencia que existe. Por eso digo que personalmente para mí, dentro de mis top 3 Rumbles de todos los tiempos, está el del 92, el del 2001 y el de 1990. Por otro lado, antes de abordar ya el tema específicamente del Rumble Match, tuvimos también una pelea entre, bueno, la del Big Boss Man con Hacksaw Jim Duggan, que era la más importante de las preliminares antes del Rumble Match. Y también tuvimos a Greg the Hammer Valentine, también que hizo su aparición, ¿no?, enfrentando a Ronnie Garvin en una submission match. Y bueno, esas fueron las peleas que existieron preliminares. Y dentro del Rumble Match, ya abordando el tema más importante, tuvimos a Ted DiBiase, que resaltó por la gran actuación que realizó. Él estuvo como número 1 y duró siquiera hasta el número 24, 25, ¿no? Hablamos de 30 luchadores. Se dan otros aspectos curiosos, como por ejemplo que tuvimos a un joven Shane McMahon que hacía de referee fuera del ring. Era importante, es interesante ver cómo Shane empezó ya a involucrarse más en el negocio de su padre desde ese momento, y se lo veía bastante joven, intentando separar a Randy Savage con Dusty Rhodes, puesto que también hubo un segmento de Brother Love en el cual se promovía un poco la pelea o el feudo que tenían Dusty Rhodes y Randy Macho Man Savage, en ese tiempo Randy Macho King Savage. Estaba Sensational Sherry y estaba también estaba Sensational Sherry y estaba Sapphire, ¿no?, que era la ayudante, ¿no?, de Dusty Rhodes. Entonces fueron ellos quienes estuvieron presentes ahí. Y Shane estuvo separando a Macho King de Dusty Rhodes. Aparte, como otra cuestión curiosa, en el Rumble anterior se permitía, recordemos que estamos en plena época de los managers, ¿no?, que son la prolongación de la personalidad, imagen de cada luchador, especialmente en el bando de los rudos, pero teníamos que los managers antes acompañaban a las superestrellas, las dejaban en el ring y regresaban para salir luego si tenían otras con otras superestrellas, pero siempre permanecían en los vestuarios, en los camerinos, no se quedaban con ellos en el ring. En este Rumble se hizo la excepción y se permitía que estén ya dentro o sea, que estén en los alrededores del ring. Entonces teníamos un ring bastante poblado, teníamos managers del calibre de Bobby Heenan, ¿no es cierto?, de Jimmy Hart, de Mr. Fuji, de Virgil, que estaba acompañando obviamente a Ted DiBiase. E incluso eso se prestó a que tengamos determinados mini feudos impensados que me sorprendieron mucho, como por ejemplo entre Bobby Heenan y Mr. Fuji, dos managers rudos, del bando rudo, pero al parecer por la eliminación de alguien de Mr. Fuji, de alguno de los luchadores manejados por Mr. Fuji, este se enojó y le reclamó a Bobby Heenan. Él reaccionó hasta que Mr. Fuji sacó el bastón. En ese momento Bobby Heenan, fiel a su estilo, fiel al apodo que le pusieron de Weasel, prefirió más bien darse la vuelta e irse y no continuar con ese feudo. Pero eran cosas curiosas, ¿no? Se da un dato estadístico que es muy importante. Hoy en día se habla de que el ganador del Rumble va a ir a pelear por el título en el main event de WrestleMania, cosa que en ese tiempo, en plena consolidación del Rumble, no era visto así. Si bien es cierto, ya se estaba utilizando el Rumble para construir y fortalecer, incluso en otros casos, las luchas o los feudos a darse en WrestleMania. En este caso no era tan importante que el triunfador vaya al
al main event de WrestleMania. No era así. Entonces tuvimos como algo que me pareció muy llamativo, muy importante, que el WWF Champion estuvo directamente involucrado en el Rumble como un participante más. Si bien es cierto, eso pasó el año pasado, hablemos de 1989, es el Rumble anterior, en el que Macho Man Randy Savage estuvo como campeón. La cuestión acá, la diferencia, es que, y aquí sí les voy a dar el spoiler, es que en 1990 el campeón mundial era Hulk Hogan. Y Hulk Hogan entra al Rumble como un participante más y lo gana. No creo exista otro campeón mundial que haya ingresado al Rumble como tal y lo haya ganado, ¿no? En ese caso, obviamente, hoy por hoy habría un vacío. Sería impensado eso, ¿no? Es como decir que Brock Lesnar el día de hoy ingrese al Rumble y lo gane, siendo él mismo el campeón. Por lo general, el campeón está involucrado en otro feudo con un retador en el Rumble. Y por lo general también el campeón retiene, pero no dentro del Rumble Match. Entonces en este caso Hulk Hogan ingresa como campeón y sale como campeón. Fue un Rumble bastante entretenido, en el que se vio también que la WWF recurrió a la memoria, y eso es importante, dándole importancia a la historia dentro de la WWF, pues recordemos que en 1989 Andre the Giant había eliminado a Axe y Smash, que eran los que eran parte de Demolition. Ellos, en este Rumble, en el de 1990, apenas apareció Andre the Giant, se dedicaron a atacarlo y finalmente lo eliminan. Cuestión que fue muy importante, ¿no? Cabe recalcar que el número 30 en este caso fue Mr. Perfect, que nos regaló una buena participación, aunque muy breve, pues era el último número, y obviamente el Rumble hasta aquí, con el triunfo de Hogan, estuvo destinado en sus 3 primeras ediciones a que los ganen faces, ¿no? En fin, este fue el Rumble 1990. Les recomiendo que lo vean. Para mí está entre mis top 3 Rumbles de todos los tiempos. Y también me agradaría escuchar sus comentarios. Aprovechen el WWE Network o adquieran en DVDs, que es para mí es lo principal, lo más importante. Por ejemplo, este es en Tag Classics y está el Rumble de 1989 y el Rumble de 1990. O si no, pueden adquirir también en base a la colección, a la antología, que puede venir en 2 versiones, ¿no? Una de ellas es a través de la caja grande blanca y la otra por volúmenes. Yo tengo la de volúmenes y en este caso fue la de enero 21 de 1990. Esto ha sido todo. Volveré para comentarles cualquier otro tema luchístico o también más Rumbles.